Hola amigos, bienvenido nuevamente a su curso de Excel y en esta ocasión vamos a seguir compartiendo los diferentes usos prácticos de la herramienta Power Query de Excel compatible con la versión 2010 hasta 2016. Recuerden que los videos anteriores tenemos la forma de descargarlo y configurarlo en la versión 2010 hasta la versión 2013, y recuerden que en la versión 2016 ya es parte de las integradas de las herramientas de datos. Fíjense, y esto es un caso que se presenta muy común en nuestros trabajos, y es la de consolidar información que tenemos en diferentes hojas de nuestros libros que pueden estar en forma de tabla o rango de celda, y muchas veces no es presentar un reporte resumido en forma de indicadores, sino presentar un reporte consolidado, y la información que nos solicitan la tenemos en diferentes hojas, ya sea en rango de celdas o tablas, como les comentaba, y poder consolidar la información requiere de una gran cantidad de trabajo y de fórmulas. Lo vamos a ilustrar con este libro que ustedes pueden descargar de la página de nuestro curso. El libro se llama Control de Pedidos. Y fíjense, acá tenemos varias hojas de cálculo. Tenemos la hoja de cálculo de pedidos, donde llevamos un registro de los pedidos del año 2017 y de los cuales queremos determinar una serie de cálculos. Por ejemplo, las comisiones a pagar a los trabajadores, el monto de la utilidad de esos despachos, cuánto fue el monto del impuesto, a qué ciudad fue, a qué cliente, qué categoría de producto era, qué tipo de cliente, cuál fue el vendedor, en este caso el que le vamos a revisar sus cálculos de comisiones. Pero observen que cuando descargamos del sistema administrativo en la empresa los reportes de pedidos, estos sistemas generalmente trabajan con un proceso de normalización, de esta manera que cuando descargamos en la información de cualquier sistema de la empresa, llámese un sistema pequeño o hasta un SAC o un sistema SAC, vamos a ver que no toda la información que nosotros vamos a requerir en determinado momento la vamos a tener en un solo cuadro. Fíjense que acá tenemos entonces el código del pedido, el código del cliente, el código del producto y el código del vendedor. Pero el reporte, y en este caso estamos hablando de un reporte detallado que nos están solicitando, incluye o nos solicitan que incluya, por ejemplo, el nombre del cliente, el nombre del contacto, el país y la ciudad del cliente. Y con respecto al producto, necesitamos saber también, el reporte debe incluir el nombre del producto, la presentación, el precio unitario, y con respecto al vendedor debe incluir el cargo y el nombre del vendedor. También fíjense que tenemos una forma de envío y el reporte debe incluir la forma de envío. Eso involucra que si la información la tenemos en otras hojas de cálculo o en otros rangos de celdas o tablas, debemos entonces incluir columnas, usar las fórmulas buscar, veo, consulta, ve, para poder entonces crear esa búsqueda de los datos faltantes en otros cuadros. Además de que dependiendo del orden en que me soliciten que aparezcan esas columnas en el reporte consolidado, yo debo hacer la modificación entonces del cuadro que tengo originalmente y comenzar a mover las columnas a lo largo del cuadro, o copiar y pegar. Y bueno, el proceso se extendería bastante porque sería un trabajo bastante laborioso, y un reporte, por ejemplo, que contenga la fecha del pedido, el nombre del producto, la presentación, el precio unitario, el cliente, el país, la ciudad, la forma de envío, el vendedor, el cargo y el total bolívares, implicaría un trabajo inclusive hasta 1 hora. ¿Qué es la idea? La idea entonces es que nosotros, sin ser unos expertos en manejo de base de datos, podamos, usando herramientas de estas nuevas generaciones de Excel, podamos entonces hacerlo en una forma práctica y ahorrarnos una gran cantidad de tiempo al momento de presentar esos reportes, que inclusive son periódicos y que vamos a ver que se van a ir actualizando a medida de que podemos ir cargando información de las transacciones, y solamente con presionar actualizar dejamos que la herramienta se encargue de presentarme la consolidación de ese reporte, pero ahora de una manera automatizada. Bueno amigos, entonces vamos a comenzar entonces con este ejercicio. Recuerden que lo pueden poner en práctica abriendo el libro que van a descargar desde la página del curso. El reporte que nos están solicitando, fíjate que aquí tenemos entonces el caso. El reporte solicitado por el departamento de auditoría debe incluir las siguientes columnas: fecha de pedido, nombre de producto, presentación, precio unitario, monto pagado, cliente, país, ciudad, forma de envío y vendedor. Resulta que en nuestra hoja de pedidos, fíjense que tenemos la información pero no completa. Del cliente solamente conocemos el código, como ya les comentaba, igualmente del producto o de la forma de envío, inclusive el vendedor. Y aparte de eso, las columnas no están en el mismo orden que nos solicitan en nuestro reporte. Entonces tenemos forma, podemos ir insertando columnas, creando fórmulas, buscar B, en un reporte que tiene, fíjense que va de la fila 4 hasta la fila 9000,
Si vamos a procesar toda esta cantidad de información y esta fórmula, requiere en sí una computadora que tenga cierto procesador para poder darme la respuesta rápida. Y aparte de eso, tendría que modificar el cuadro tal como yo lo vengo manejando para poderle dar respuesta entonces a ese requerimiento puntual. Pero para eso vamos a usar entonces nuestra herramienta Microsoft Query. Lo primero que vamos a hacer es que para trabajar de forma más cómoda a cada uno de los cuadros que van a tener involucrados, lo vamos a convertir en una tabla. Por ejemplo, el de pedido, fíjense que ya es una tabla y vamos a darle un nombre. Esta tabla se va a llamar, por ejemplo, pedidos. ¿Ok? Otro de los rangos involucrados va a ser el de productos, que es donde tenemos todos los productos. Fíjense que ya está, es una tabla, solamente que le vamos a dar un nombre y esta tabla se va a llamar productos. La de los clientes, donde tenemos los clientes que también está involucrado, aquí está, fíjense, también es una tabla y vamos a llamarla para efecto de identificarla clientes. Igualmente la de los vendedores, que vamos a buscar aquí la hoja de cálculo donde tenemos los vendedores. También esta no es una tabla, así que nos colocamos en una celda, le indicamos insertar, tabla, aceptar, y ahora que se despliegan las herramientas de tabla vamos a darle un nombre, a llamarla vendedores. Y por último las formas de envío, que también me solicitan en el reporte, vamos a buscarlas entonces en nuestra hoja de cálculo, la hoja que contiene las formas de envío, vamos a buscarla acá. Fíjense, en este ejemplo no tenemos formas de envío, entonces lo que vamos a hacer es que en la hoja 4, voy a crear, vamos a crear aquí una hoja, y en esta hoja yo voy a colocar el nombre de una tabla pequeña, por ejemplo una forma de envío 1, 2, 3 y 4. Este por ejemplo va a ser por tierra, este envío terrestre. Este envío va a ser por ejemplo por avión aéreo, este va a ser por tren, ok, y este va a ser marítimo. Aquí tenemos la forma de envío para ilustrar este ejercicio. Este va a ser el código y este va a ser la forma. Este pequeño cuadro lo convertimos en una tabla, insertar, tabla, aceptar, y le damos entonces un nombre. Este nombre va a ser formas, y tenemos ahora sí las tablas que vamos a utilizar en nuestro ejemplo. Bueno, comenzamos entonces cargando las tablas que vamos a utilizar en nuestra consulta. Me coloco en una celda de la tabla pedidos, que es la tabla que contiene los movimientos que queremos en alguna manera relacionar con las tablas auxiliares que contienen los detalles, por ejemplo, de los productos, los vendedores, los clientes y la forma de envío. Nos vamos a Power Query y le indicamos que queremos tomar datos desde Excel, desde tabla o rango. Automáticamente, fíjense que detecta los datos de la tabla y te muestra en el editor de consulta la información que pudo recuperar de la tabla pedidos. Ok, fíjense que él te va mostrando los pasos aplicados. Primero lo que hizo fue que se conectó con el origen y en este caso cambió el tipo de datos a una consulta. Aquí tenemos entonces, fíjense que les comentaba que en la parte superior izquierda de los títulos encabezados te muestra el tipo de datos que detecta. Por ejemplo, el código del pedido lo detectó alfanumérico, el código del cliente lo detectó como, en este caso, alfabético, el código de pedido numérico, igual que el código del producto también 1, 2, 3 numérico, vendedor numérico. La fecha del pedido de despacho y de recepción también la detectó como fecha, formato de fecha, el forma de envío numérico, y aquí tenemos entonces por ejemplo el total lo detectó como un dato numérico con decimales, igual que el cargo, las cantidades enteras y la forma de envío entero. Como esta va a ser la primera tabla para nuestra consulta, entonces vamos a llevarla al editor principal. Nos vamos entonces al icono cerrar y cargar, le indicamos cerrar y cargar en, okay, le indicamos entonces que quiero llevarlo solamente como conexión, crear solo conexión y luego cargar. Pues acá fíjense que tenemos entonces las consultas que he tomado del libro, tenemos entonces la consulta de pedido, okay, solamente la conexión. Fíjense que tenemos una vista previa de los datos que recargó. Aquí tenemos entonces la primera consulta y ahora vamos entonces a la segunda tabla que vamos a utilizar, que sería en este caso, vamos a cruzar entonces la información de los pedidos con los productos o con los clientes, en ese orden de acuerdo a lo que me están pidiendo los clientes. Entonces buscamos nuestra hoja de cliente, me coloco en una celda, le indico que quiero ahora Power Query desde tabla o rango. Él recupera los datos de la tabla denominada cliente y me la muestra en el editor de consulta. Indica el tipo de datos,
infinito los datos que recuperó en este caso de la tabla, y ahora simplemente los voy a devolver a la consulta, cerrar y cargar en, y solamente quiero crear una conexión con esta tabla de clientes, crear solo conexión y cargar. Y lo mismo vamos a hacer entonces con la de productos. Nos vamos entonces, la otra es la de productos, me coloco en una celda, desde tabla o rango, recupero los datos con el editor de, en este caso Power Query, en que tenemos entonces los datos, y cerrar y cargar en, crear solo la conexión, cargar, y acá tenemos entonces las consultas que hemos conseguido hasta ahora, la de los pedidos, de los clientes y los productos, y me faltaría en este caso la de los vendedores. Aquí tenemos vendedor, me coloco en una celda, también voy a capturar esta data en el editor de consulta y la creo también una conexión, cerrar y cargar en, crear solo conexión, cargar, y acá tenemos entonces la de los vendedores. Y por último entonces la de las formas de envío. Aquí tenemos formas, fíjense que una tabla mucho más pequeña, pero sin embargo me coloco dentro de ella, desde tabla o rango. Él va a consultar lo que consigue después de recuperar de la tabla y me lo muestra en el editor de consulta. Fíjense que solamente son 4 registros, 2 columnas. Le digo que también que cerrar y cargar en, y establecer una consulta con esta pequeña tabla, crear solo conexión, y acá tenemos entonces las tablas que vamos a utilizar o necesarias para poder presentar el reporte que nos están solicitando. Recuerden que el reporte lo tenemos en una de las hojas, datos de reporte, y aquí están las columnas que yo necesito en una tabla nueva contentiva esta información proveniente de estas 5 tablas en ese orden.